Y se suma una vez más nuestro querido Raúl Aragón, analista político, consultor de opinión pública, para arrancar ya tocando este tema. Se lanzó, Raúl, querido, ¿cómo estás? La campaña electoral, ya está. Sí, se lanzó. Es el primer paso, no está a full, no están a 100, pero ya salieron de las posiciones de largada. Estaba viendo mañana, creo que es Larreta, va a Córdoba, va a hacer un acto con los industriales ahí, una reunión con los industriales, y después se va a La Falda, en vísperas de un feriado, digamos. Eso es obviamente un acto electoral, y está bien, se largó con un año de anticipación. Eso Mientras Macri publica su segundo libro, que no lo he leído, pero esboza metamensajes evidentemente para el frente interno, para Larreta, para Bullrich. Sí. Todo esto sucede en una Argentina en donde la campaña electoral normalmente arrancaba en marzo, Raúl. Sí, y ahí nomás, ahí nomás. Te digo, desde el punto de vista para nosotros es muy bueno porque nos están consultando todo el tiempo. Claro, nos están ya pidiendo estás estudios en todo el octubre, tiempo. falta un año y Hay estás... laburo, hay laburo. Y esperemos que haya balotaje y todo lo demás. Paso, todo. Sobre ese punto no es menor, ¿eh? Que- Hoy de nuevo, en el kirchnerismo está debatiendo Sí. si las pasos sí o las Las pasos no. pasos sí, Digo las el pasos kirchnerismo porque era quien más lo defendía, ahora también la oposición también. debate eso. Patricia Bullrich en el sur con la marcha de los vecinos contra los mapuches. Están todos jugando sobre todo Juntos por el Cambio, porque la interna ahí es muy grave, sobre todo si se suspenden las PASO. Si se suspenden las PASO se vota con padrón partidario. Y ahí hay 3 partidos. Tenés el padrón partidario de los Y radicales. una chorrera de candidatos. Claro, y del PRO y de Coalición Cívica. Pero ¿qué pasa? El PRO tiene 70.000 afiliados, los radicales tienen 300.000, se vota con padrón partidario, ganan los radicales seguro. Y entonces, Ahora, ¿va a correr el tema de las PASO en algunas provincias? Parece que sí, pero sí. Nacionalmente... No, estoy hablando de la nacional en este caso, que es bueno, lo que más se disputa, ¿no? Pero están muy preocupados y gente muy llegada a la mesa chica de Juntos por el Cambio, y sobre todo a la mesa chica del PRO, me dicen que están realmente preocupados con la posibilidad de que se supriman las PASO nacionales, que es la única que puede Claro, porque suprimir. tener tantos candidatos... A ver, las PASO suelen beneficiar más suelen ser más útiles para las oposiciones que para los oficialismos, porque los oficialismos pueden llegar a quedar debilitados en el último tramo de la campaña electoral, y esos son meses de gobierno, etcétera, etcétera. Las oposiciones se ordenan, y particularmente Juntos por el Cambio, porque la verdad que han sido una fábrica de generación de candidatos, Claro. tanto los radicales como el PRO, como algunos otros sectores también dentro de la coalición. Sí, y te voy a dar espero no equivocarme, pero es muy probable que una de las fórmulas del PRO, de Juntos por el Cambio, sea Larreta Morales. La otra que no descartaría sería una fórmula Patricia Bullrich, Miguel Pichetto. Y tiene su lógica eso, en términos electorales, quiero decir, tiene su lógica y en términos ideológicos también, ¿no? Ahora, los oficialismos, desde que están las PASO, nunca un oficialismo fue a la PASO compitiendo contra alguien, fueron a las PASO porque Ahora, la yo ley. te hago una pregunta. Hoy leí una noticia porque digo, ya están jugando fuerte también quienes gobiernan, más allá de las discusiones que no sé, son los trapitos al sol o los trapitos en la oscuridad. Hoy Gustavo Bordet, para no parafrasearlo, estoy agarrando el celular y leer, dijo sobre las PASO, más que eliminarlas hay que estudiar la suspensión. Palabras más, palabras menos, digo, políticamente no es lo mismo, pero en términos de efecto sí. Es exactamente lo mismo en términos de efecto. Y además hay una fragmentación, se están reacomodando las fuerzas políticas. Neuquén, por ejemplo, el vicegobernador va por afuera. Podría ser la primera vez que en 60 años que el partido Popular Neuquino. Popular Neuquino pierde el poder. Gobierna hace 60 años. Ahora, Raúl, vos decías que si se eliminan las PASO a nivel nacional, el PRO queda en desventaja por la cantidad de afiliados que tienen. Sí, claro. ¿Con eso existe el riesgo de que se rompa Juntos por el Cambio? ¿De que pueda haber candidatos, la UCR lleve su candidato y el PRO su candidato? Sí, es posible. Yo lo veo posible, pero no demasiado probable, porque en ese escenario, Frente de Todos podría incluso hasta ganar en primera vuelta, dependiendo de quién sea el candidato de Frente de Todos. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, el otro fenómeno que hay que tener en cuenta, es la elección, el balotaje en Brasil el mes que viene, ¿no? Es decir... ¿Eso influye en nuestra campaña electoral? Bueno, si gana Lula... Yo creo que Lula va a apoyar a un candidato de Frente de Todos, va a venir, va a visitar, va a hacer recorrida, se va a mostrar. ¿Y eso a quién le suma? ¿Al electorado común o al establishment local para saber hacia dónde tiene que dirigir el financiamiento de la campaña?
Bueno, yo creo que le suma al oficialismo eso, ¿no? Le va a sumar al kirchnerismo sobre todo. Pero, ¿por qué, Raúl, lo ves de esa manera vos? Porque Lula es una figura de ese espacio ideológico, pero con un tremendo carisma y una gran capacidad de convencer. Es un estadista, es un hombre... Es muy raro que se junte un estadista con alguien con carisma. En Argentina pasó una sola vez que fue Perón. Pasa una vez por siglo eso más o menos, ¿no? Un estadista carismático es muy raro, aparecen muy poco. Lula es eso, entonces yo creo que Lula ya asumiendo el gobierno, ya siendo presidente, podría ser una gran influencia en el electorado argentino, en un sector del electorado argentino, ¿no? Por otro lado, lo que hablábamos fuera de cámara, creo que en Capital Federal, este es un comentario de un estudio de Federico González, el ser de derecha ya no es una cosa oscura. A nadie se confesaba Sí, de derecha. les cuento, Ahora estuvo se el otro confiesan. día Federico González con nosotros, que es la cabeza de Federico González Asociados, una consultora de opinión pública, hizo una encuesta muy fresquita que dice que la identidad más masivamente autopercibida de los porteños es ser de derecha. Se le preguntó a la gente, ¿te consideras de derecha, de centro o de izquierda? 30 y pico por ciento dijo de derecha, 20 y pico por ciento de centro y menos de 20% dijo de izquierda, lo que tiene, a ver, no una gran novedad para lo que suele ser el electorado porteño, tal vez, que siempre un poco más liberal o un poco más conservador o un poco más de lo que tradicionalmente se decía el centro, sino ya la consagración de la legitimidad de autodefinirse y decir públicamente soy de Soy de derecha. Y la palabra derecha, con toda la historia que tiene en Argentina, es decir, el término derecha implica, tiene connotancias, Ahora, connotaciones ¿eso muy feas, entre ¿no? los porteños o AMBA? No, que creo que que Esta es de lo Buenos Aires, mismo. Ciudad de Buenos es Aires. Ciudad de ciudad. Buenos Aires, la de Federico estamos pensando. Sí. Sí, Ciudad de sí, Buenos es Aires. de- Yo No la sé si leí, vos hiciste algo para medir el pensamiento No, fuera estoy de en eso, pero aparecen cosas nuevas todos los días y entonces no termino de Claro, cerrar el sí. cuestionario que se me está diciendo. Porque está Interminable, pasando ¿no? de todo, es interminable. Es decir, ¿Dónde están los focos de consulta tuyos ahora últimos? ¿Perdón? Los focos de consulta, los Bueno, yo últimos mido o tuyos. Capital Federal o Área Metropolitana de Buenos Aires o Total País. No mido provincias porque ¿Y no qué tengo... qué está sumando a la rueda que me imagino que debe ser si te preocupa la inflación? Sí, las clásicas, inseguridad. inflación, A lo inseguridad. clásico, ¿qué está sumando? Y después la percepción que hay respecto de las varias facetas de Cristina. Puede ser candidata, no puede ser candidata. Se va a saber lo que pasó con ella, no se va a saber lo que pasó con el atentado. ¿El atentado fue real, no fue real? Etcétera. Ya Cristina son varias preguntas. ¿Qué Y dice ahora- la gente de eso? De No, la lo- percepción no, de la... no, Ah, no. lo estás Lo haciendo. procesaste. La Está semana la que pregunta, viene, no si está la quieren- respuesta. Si Claro. quieren se los cuento, pero esta semana estoy terminando eso, no sé. Y después el tema que es simbólico en cuanto a la ausencia del Estado y una aparición de ayer que ahora me cambia todo, con el tema de los mapuches, ¿no? Es decir, parecía hasta ayer que el Estado estaba ausente, ayer mandaron 250 efectivos, bueno, pasó lo que todos vimos en televisión. Ese es un tema. Después la percepción de la gestión económica, de la gestión más que económica del ministro Massa, etcétera. Es decir, se te van sumando cosas y entonces tenés que acotar un poco, porque tampoco puede ser un cuestionario de 50 preguntas. Es Claro. decir, Campo, te veía mirar de reojo cuando mencionó lo de Lula, Raúl, y la posible llegada a Argentina como conozco hace años, por eso. presidente. conocemos. Sí, A sí. ver, te haría Lo rápidamente viene mirando unos de apuntes. reojo hace años. Hace unos brevísimos apuntes de Sí. la temática tan interesante que tomaron. Y también con alguna pregunta mientras la formulo. Escuché lo de las PASO. Mi pregunta sería ya de análisis, no de consultor político, solamente si de las PASO desde que se pusieron en vigencia hubo enriquecimiento de ideas y debates en la Argentina. Primer pregunta. Buena pregunta. Creo que el Frente de Todos todavía tiene muchas hipótesis de reperfilamiento que tengan que ver, sí o no, con un desprendimiento de la dominancia que tenía la cámpora, que ya no es tanto, y creo que los gobernadores que se están reuniendo del noreste y noroeste, Mansur y otros más, yo creo que están decididos a no prenderse bajo las faldas de Cristina. Lo digo así. Y elegante. podrían políticamente la famosa Liga de Están cansados, Gobernadores ¿sabés del Norte. qué? Claro. Están cansados de lo que hablaban recién, del AMBA.
de los presidentes del AMBA. De que por decirlo el de gran alguna dedo del AMBA. Y Raúl, ¿vos le ves posibilidad a los gobernadores de que si se cortan solos puedan hacer una elección buena? Primero, Son peronistas. muchos están considerando desdoblar, lo cual les asegura el territorio y eso es fundamental para ellos. Es cierto, totalmente Empezando cierto. por la provincia de Buenos Aires, ¿no? También. Bueno, sí, lo están discutiendo, lo están discutiendo. Parece, creería que sí. Creo que no está resuelto todavía, pero de todas maneras, y lo que decía Carlos recién, es que estamos cansados de los presidentes del AMBA. Es cierto, pero ahí está el 35%, perdón, el 45% Pero además del no hubo electorado, presidentes del AMBA. No, pero definido. Sacando a Alfonsín, después el resto eran todos de. Bueno, de la Rúa, Macri. De la Rúa, pero Macri. Macri, La pero cordobesa digo. establecía. Pero digo, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Sí, Menem, es cierto. eran todos Si presidentes. querés ponerlo más fuerte, decís porteños. Es verdad. Pero Porteños definidos o por el aporteñados. AMBA, además. Definidos fundamentalmente por lo que cosechan en el AMBA y en ¿A dos qué grandes buscó ciudades. Dualde? Córdoba ¿Qué y- buscó? Claro. Sí, eso es cierto. Ahora, la primera pregunta, Carlos, es muy interesante. Me gustó esa pregunta. Si ha habido enriquecimiento político, corregime si Sí. está mal la No, pregunta. no, del durante- debate del político, debate. de las ideas, digo, porque convengamos que son coaliciones electorales lo que Sí, hemos sí, visto. sí. Nada más. Sí, no hay un marco ideológico de Que consistencia. esto va también para la disputa que ustedes marcaban con respecto a los cientos de candidatos que tiene Juntos por el Cambio. Ahora, déjame que plantee una cosa con respecto a las PASO, porque solemos enamorarnos de los instrumentos que para algo sirven, ¿no? Para instrumentar, para darle salida a determinadas cosas. Internas obligatorias, o sea, internas primarias hay en todos lados, en todas partes del mundo. Ahora, internas partidarias obligatorias, yo creo que ahí lo que tuvo el sentido es de comprometer a la sociedad en rearmar un sistema político que había volado por el aire en el año 2001, con el que se vayan todos. Después vino Dualde, después vino Kirchner, ahí se instalaron las PASO como obligatorias, y el sistema político ya está. O sea, ya está establecido. Yo creo que si hoy no tenemos una crisis social parecida a la del 2001, en gran medida tiene que ver con que hay sistema político, hay sistema de conducción social. Nadie está son diciendo maneras que de se ver. vayan Yo todos. creo que Hay competencia. estamos, sí, con un sistema. No hay que se vayan todos. No hay que se vayan todos, pero hay, ¿cómo te diría? Sustitutivos Claro. al no creo en nada. Sí. ¿Me entendés? Milei, Entonces, ponele. Mi ley es efecto justamente de eso, el efecto psicosocial, no sé si lo comparte acá Raúl, pero tiene que ver que cuando vos estás en una situación neoanárquica, caótica, con mucho desprecio por la política, en muchos casos justificable, surgen lo que se llama la intransigencia Claro, de pero pensamiento. Hay por que ir a, derecha pero o hay por que ir a izquierda. elecciones y ocupar una banca en el Congreso para poder tener para poder jugar ese papel, por lo menos hasta ahora. Esto es lo que ha sucedido acá. O sea, Milei surge como fenómeno político y detrás de él una cantidad de gente. A ver, desde la antipolítica, desde la no política, desde la negación de la política, como quieras, o desde la derecha o la ultraderecha, como lo quieras definir, pero tienen que ir a elecciones. O sea, eso está definido, eso es sistema político. Y tiene, Sí, una, cierto, y tiene sí. una banca en diputados donde el tipo, aunque no ha sido muy productivo en la presentación de proyectos, pero donde tiene que hablar y desde donde tiene que amplificar sus posiciones, ¿no? Sí, es verdad. Perdón. No, adelante usted, es el invitado. Sí, yo te diría, agregando lo que decía Carlos, cuando hay disolución social o crisis social y el oficialismo y la oposición no el oficialismo y la oposición oficial, digamos, no consiguen controlar eso, es el escenario, son las condiciones de posibilidad para que surjan figuras dominantes. El caso más dramático, y no lo estoy comparando a Milei, por favor, pero el caso más emblemático en la historia de los recientes es Hitler. Hitler surge en medio de una crisis descomunal. Porque ¿qué busca la sociedad ahí? Un papá protector, una autoridad que ponga orden. Igual, insisto en algo, digamos, el gobierno no está para tirar manteca al techo en términos de resultados porque le está costando un montón. Pusieron un ministro en Economía que es un político con un acceso fenomenal al mercado de capitales como pocos dentro del peronismo. Aún así, Sí. están tratando de reunirse empresario por empresario para que la medición de determinada canasta que incide de precios cuidados sobre la medición total del costo de alimentos no dé tan alta este mes. O sea, están contando los porotos para que más o menos los números encuadren con lo que exige el Fondo Monetario. O sea, magia no puede hacer Massa. Es un político y detrás están sus funcionarios. Yo pongo esto sobre la mesa
porque cuando ustedes hablan de crisis social, digo, pareciera ser que la gente ya se está acostumbrando. Y mientras todo esto sucede, que el gobierno no está para tirar manteca al techo, hay 2 ministros que están siendo cuestionados por una fracción de gobierno. Moroni hoy, abrimos el programa mencionándolo, como ministro de Trabajo, una vez más está exacerbada la situación en contra de Moroni, y no en vano la CGT está apoyando ahora el 133% Moyano de paritaria para una economía que más no puede estirarse, y no en vano también están apuntando contra el secretario de Comercio, digamos, por la falta de resultados. Yo lo único que Y quisiera... se corrió un poquito del terminarte- medio Juanchi Zabaleta, pero también, ¿no? Que estaba también también en siendo la danza de los examinado. apuntados. Digo, esto es el frente interno. No, sí, yo lo que te quería decir, lo quería compartir, es que no se puede encuadrar el estado actual de nuestro querido país en el término crisis social. No es una crisis social No, absolutamente. solamente. Es mucho más complejo que una crisis social. Como aquellos que quieren encuadrarla como una crisis macroeconómica. No es solamente. ¿Cómo lo definirías vos? Es una Carlos? crisis mucho más global, se han conocido muchas en las historias, donde está desde los estados de ánimo colectivo y los cambios, a la ausencia de proyecto, a lo efímero, y con la posmodernidad mucho más efímero más todo, efímero, sí. y la gente tiene menos paciencia, y entonces es mucho más complejo que una crisis encuadrada solamente en lo social, donde vas a tener conflicto social. Claro que vas a tener. Tenés crisis de expectativa y crisis de credibilidad. Eso se proyecta a la economía, pero eso viene antes. Hoy estaba en una reunión con Muy bueno directivos de un banco que tienen que dar explicación de su propio presupuesto. Olvídate del presupuesto del gobierno. Tienen que dar explicaciones porque dependen de una casa matriz que no Central, está claro. en Argentina. A sabiendas de que ese presupuesto no se va a cumplir, ya sabiendas de eso están pensando cuál va a ser el argumento de defensa de que no se va a cumplir. Y no estoy hablando de este presupuesto, estoy hablando del que viene. El que están proyectando saben que posiblemente no se cumpla. Están viendo cuál va a ser el argumento que No, y se afuera sostiene le para dicen, ¿what? Claro, porque esto es el fenómeno Argentina que entre nosotros solamente nos podemos comprender. Sí, yo creo que agregando lo que dice Carlos de la megacrisis, policrisis, no Sí, sé cómo por la- él cómo habría la que queramos buscar el llamar. sustantivo, pero- Hay una cosa, hay un sentimiento de desilusión, yo te diría casi de hartazgo en toda la base social, con la dirigencia, y no solo con la dirigencia política, con toda la dirigencia, la empresarial, la sindical, la eclesiástica, toda la dirigencia está desprestigiada frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque toda esta dirigencia de alguna manera surge como consecuencia de la crisis 2001-2002, que el kirchnerismo y el macrismo surgen en el 2003. Y más allá de quién tuvo más culpa o menos culpa, el hecho es cuando lo mirás en conjunto, esa dirigencia que se perpetuó 20 años es la que nos trajo hasta este lugar. Claro. Entonces vos decís, está bien, pero ya me lo dijiste, me contaste 20 historias, me dijiste que iba a ser maravilloso, el mejor equipo de los últimos 50 años, ahora lo que sea. Y Científico. Científico, y estamos acá. Entonces, muchachos, váyanse, pero no es que se vayan todos. No. Dejen lugar a otros, porque hay una renovación generacional en marcha. El ejemplo de eso es Sergio Massa, Larreta, María Eugenia Vidal, Manes. Martín Lustó. Manes. Estoy nombrando a todo el espectro político, no estoy hablando de Sí, a una ver sola. si el propio Manes, Los nuevos. y el Manes. Guado de Pedro, o sea, una generación que ve de distinto, y dirigentes bueno, hay que nuevos que dejarle incluso lugar. conversan de otra manera. Caro Lozada. La seguimos, claro, Lozada, la seguimos, seguramente, pero estamos hablando de política y estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de cómo funciona la Argentina y hay una crisis institucional que la política no puede resolver. Ese es el título de Martín Angulo, mirá. Exactamente, Eddie, porque vamos a hablar de una situación inédita que están atravesando los tribunales, que no es culpa de los jueces, sino que esto es culpa de la política. Hoy se cumple un año de la renuncia de Elena Hayton de Nolasco como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un tribunal de 5 integrantes, que hoy son 4 por la salida de esta señora que vemos en pantalla. Pero se cumple un año de la salida de Hayton de Nolasco y no hay reemplazante de Hayton de Nolasco. No solo que no hay reemplazante ya sentada, otra mujer en su lugar en la Corte Suprema, sino que ni siquiera hay candidata por parte del gobierno nacional. En enero vencieron todos los plazos que establece la ley para que haya una nueva integrante en la Corte Suprema de Justicia y, sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera le propuso al Senado, que es quien nombra a los jueces en la Argentina, le propuso un nombre para su reemplazante. ¿Esto por qué? Porque, claro, la crisis política es tan grande que entre oficialismo y oposición hoy es imposible que haya un acuerdo para designar
a la reemplazante de Hayton de Nolasco. Hoy hablaba con un funcionario del Gobierno Nacional del Área de Justicia y le preguntaba, ¿hay vías de que esto se solucione? Me decía, no, de ninguna manera, esto está absolutamente muerto, y me ponía una fecha. Esto tal vez se pueda llegar a solucionar en diciembre del 2024. ¿Y sabes por qué en diciembre del 2024? Porque en ese mes de ese año cumple 75 años Juan Carlos Maqueda, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que al llegar a esa edad tiene que tener un nuevo acuerdo del Senado para poder seguir en la Corte, probablemente no lo tenga, y al destrabarse una segunda vacante en la Corte, ahí pueda llegar a haber un acuerdo entre oficialismo y oposición para nombrar cada uno a un juez en la Corte Suprema. Pero el caso de Hayton de Nolasco no es el único en la justicia que está en la misma situación. Tenemos dos más, y más graves todavía. A fin de mes se cumplen 5 años de la salida de esta señora, Alejandra Gil Carbó, quien fue Procuradora General de la Nación, renunció durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde el kirchnerismo y desde la propia Gil Carbó denuncian las presiones del gobierno de Mauricio Macri para irse, pero desde entonces se van a cumplir a fin de mes 5 años, no hay reemplazante titular de Gil Carbó. Hoy hay un procurador sustituto, que es el procurador Eduardo Casal. El gobierno de Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández, al principio de su mandato, los primeros días de diciembre de 2019, propuso un reemplazante de Gil Carbó, que fue el juez federal Daniel Rafecas. Su pliego está en el Senado de la Nación. Nunca el kirchnerismo trató en el Senado el pliego de Daniel Rafecas, está congelado desde hace Sí, 4 ahí el problema no es la lógica oficialismo-oposición, ahí el problema es el oficialismo. El oficialismo nunca puso sobre la mesa en el Senado tratar el pliego de Rafecas. En un primer momento la oposición no lo veía con buenos ojos. Después se acuerdan que hubo todo un Hasta escenario... la defensa de Lilita Carrió. Exactamente, hasta que Carrió salió a decir, votemos a Rafecas porque el oficialismo quiere modificar la ley de la Procuración General y con la modificación de esa ley van a poder poner a alguien de ellos. Pero sigue congelado absolutamente el pliego de Daniel Rafecas y no hay procurador titular. A fin de mes se van a cumplir Ahora, 6 años. Todo este contexto, el gobierno dio un paso anterior Sí. digo, hay situaciones de la justicia que hay que resolver, Sí. que ya están dadas. Es como cuando ella ayer decía, hay lugares en donde no hay leyes. Para lo que es toma de tierras y lo que está pasando en el sur, hay leyes. Después, si no las quieren aplicar, es otra cosa. Acá la justicia hay situaciones que resolver en lo inmediato. Digo, hay cosas que resolver, pero el gobierno y la oposición No se puede. se anticiparon a hablar de una reforma judicial y ¿Sabés todavía qué? tenés estas otras discusiones Bueno, que dar. el Procurador General de la Nación, ¿sabes qué hace? Es el que fija los lineamientos de política criminal para los fiscales. Es el que dice, la línea de investigación de los fiscales en este tema va por este lado, va por aquel otro. Bueno, no tenés un titular que establezca eso. Uno que esté firme, que sepa que va a estar, que sepa que va a ser su cargo institucional de manera, lo que dure el cargo, Sí, que hoy es más de allá manera de cuántos vitalicia. son y quiénes ocupan los cargos, lo que no tenés es prestigio instalado ahí, No. ¿no? O sea, y ese es el problema de la política, que no logra instalar prestigio en la cabeza de un poder tan importante como el Poder Judicial. Pero Porque es estás tan hablando difícil, de la tan- cabeza de los jueces, de la cabeza de los fiscales, y vos tenías un caso más. Y ahí un caso más postergado. que es paradigmático, 13 años hace que no hay un defensor del pueblo de la nación esto es terrible. titular. Eduardo Esto es Mondino fue el último. Insólito. Eduardo Mondino renunció el 6 de abril del Martín, 2009. yo sé que puede parecer redundante para mucha gente que entiende, pero para que vos puedas marcar la importancia de que hace 13 años tengas este puesto vacante, en términos generales, ¿de qué se encarga el defensor del El pueblo? defensor del pueblo de la nación es el que defiende los intereses colectivos frente a algún conflicto grande que pueda llegar a haber, para representar a toda la sociedad en causas judiciales. ¿Viste cómo Semino, el defensor de los Totalmente. jubilados? Sí. Bueno, que tiene la materia específica de las jubilaciones. Bueno, el defensor del pueblo de la nación se ha presentado, recuerdo, en causas por la contaminación del riachuelo. Derechos difusos se llaman Los también. famosos, exactamente, los famosos derechos difusos. Hoy, por supuesto, hay una persona que ocupa ese cargo, que es el subsecretario general de la Defensoría, que es Juan José Boquel, pero ocurre lo mismo que en los otros dos casos. No tenés un titular que tenga Bueno, el pero viste, poder yo te hablo institucional del del cargo. prestigio. Si vos le preguntás a cualquiera,
¿qué es la Defensoría del Pueblo de la Nación? Te dicen, ¿qué? ¿Existe por eso eso? decía. Sí, sí. Claro. ¿No? Cada lugar. Bueno, O sea, no es que pero- ya ni prestigio, no existe ¿Sabés en la qué cabeza de la estaba gente. pensando mientras los escuchaba? Todas estas nuevas instituciones que defienden esto que llamamos derechos difusos y demás, son resultado de una reforma constitucional. Total. Yo respeto las reformas constitucionales. Ahí obviamente que estuvo el Pacto de Olivos, pero bueno, y la negociación, digamos, con la Unión Cívica Radical por el tercer senador y otras cosas más. Ahora, estamos hablando de instituciones que hacen a lo más moderno del derecho constitucional. Ahora, si no tenés prestigio, no sirve para nada. A ver, si no tenés ganas, ¿no? Porque lo primero que tenés es, tengo ganas de que esto funcione. es que me parece que lo que hoy ocurre con la política, en las divisiones, en la interna, en la grieta y sobre todo en materia judicial, en la desconfianza que hay entre oficialismo y oposición, por lo que se denuncian son los intereses cruzados que tienen en la justicia, no hay acuerdo para nombrar a una Mejor que no jueza haya de la nadie. Corte. Digo, es muy, Claro. Claro, no hay mejor alguien. no tener a ninguno. Yo creo que sobran las mujeres prestigiosas en la justicia para llegar a la Corte. El tema es que se tienen que poner de acuerdo en quién es. Y el tema termina siendo, por lo que mencionó este funcionario, cuando decía, bueno, esperemos que se vaya Maqueda para tener uno y uno, que termina siendo la Claro, repartija. déjame que yo sea, a ver, por ahí un poco ingenuo y un poco, no sé, que suenen violines y me puse romántico y voy a cumplir 60 el año que viene y viste qué sé yo. ¿En serio? Yo Lo antes, dijiste, yo nunca antes de habías dicho esperar eso. el cumpleaños de Maqueda, que va a ser en diciembre del 2024. 24, yo esperaría el cumpleaños de la democracia, que vas a cumplir Obvio. 40 redondos, vas a tener un cambio de gobierno en ese momento y decir, muchachos, ¿por qué no abrimos una agenda 40 años de la democracia para terminar de resolver y poner en el tope de la conversación los temas que tienen que ver con darle prestigio a las instituciones, resolver Perdóname, los problemas Eddie, de la gente, Vos esperás los etcétera, 40 años. etcétera? ¿Lo hicieron a los 30 años de la democracia? No, No, estábamos y a en los otra 20 cosa, pero bueno, tampoco. ahora No, vamos y a a los 10 cumplir tampoco. 40 al Pero- borde del pero- abismo. Pero Policía. Raúl, a la gente de esta agenda que está marcando Eddie, Sí. ¿a la gente de calle común le importa? Porque a la política No. ya sabemos por qué no se ok, quieren ocupar. No, a la gente de calle no Sí, le importa, claro, le importa su metro cuadrado, como decía Durán Barba. Y yo no estoy de acuerdo con muchas casas de Durán Barba, pero en eso tiene razón. Pero lo que ocurre es que a los 30 años era esta la dirigencia. Por eso estoy diciendo que necesitamos una dirigencia nueva. A ver, Lo cual no te Cristina- asegura, no me parece, me digo, da una para no esperanza, digamos. idealizar Sí, sí. tampoco que todo lo nuevo es lo Pero- bueno, ¿viste? No. Y pero tirar un mira, viejo pero por hay la una ventana todos los diferencia días. Entre Claro. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que no pueden dialogar, y Sergio Massa, Rodríguez Larreta, Martín Lustó, que sí dialogan. Eso es distinto. Por lo menos recuperemos el diálogo entre adversarios, porque lo que hay ahora no es un diálogo entre adversarios, hay odio entre enemigos, y esa es la grieta. Ahora, La digo yo- polarización está bien, lo que está mal es la grieta, son cosas distintas. Digo yo, por eso, para resolver la grieta, vos lo que estás planteando, que suena lindo, ¿no? O sea, una generación que venga y más allá de la grieta pueda conversar, suturar todos estos problemas y ponerte Claro. una agenda hacia el futuro. Me viene la generación del 80, que funcionó casi literalmente como generación, va a ser 200 años en cualquier Sí, momento. funcionó. Ahora yo digo, ¿sigue pesando lo generacional en la generación Sí, de claro, acontecimientos sí, políticos? claro, claro. Sí, porque pero no tiene es una sistema. cuestión etaria. Esa es la gran No. confusión que hay siempre. No Por es- eso no es etaria. es el que lo definió mejor fue un filósofo español que se llamaba Ortega y Gasset, que trató muy profundamente el tema de las generaciones y nunca lo planteó como una cuestión etaria. ¿Sabes cómo lo definió? Muy sencillito, es una zona común de experiencias. Esto tiene que Gran ver punto. con lo que en otra doctrina se llamaba el trasvasamiento generacional, Sí. que es lo que está planteando. Que fracasó, Raúl. además. Les pregunto eso para ir a lo concreto desde la teoría, que es tan interesante. Acá están los propios políticos de cada coalición, los que gobiernan y la coalición de oposición, esperando a ver a quién unge con la espada maravillosa, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri. Sí. Evidentemente, lo que ellos digan a los propios políticos, yo no sé a la gente, pero al propio político le importa, a un Larreta le importa, a una Bullrich le importa, ni que Sí. hablar al kirchnerismo o al En peronismo. ambos casos, porque los tenés que sentar a la mesa de negociación. Pero, como dijeron los sindicalistas ya hace casi un año, estamos cansados de que nos conduzca, que al peronismo lo conduzca el kirchnerismo. No lo podemos sacar de la mesa de negociación, pero a Cristina les vamos a sacar la virome. Ojo, es necesario sentarla,
pero no dejarse conducir. Es necesario acordar con ella y te va a pedir 20 El lugares. tema es sentarla dónde, ¿no? Porque es un tema bien calentito incluso sí, de esta semana, bueno. porque desde el propio Juntos por el Cambio salieron dos posiciones de qué hacer con Cristina y con Macri. Una es la de Manes. Bueno, muchachos, ya nos contaminaron la escena Manes a mí no me demasiado, representa, fueron dijo. fundamentales, ahora nos atan, porque el tema de que fue solo contra Macri es una parte de la cuestión. Manes viene planteando esto, no sea salirnos de esa bipolaridad porque nos hace mal. Y después Pichetto, que casi convocó a un duelo espalda con espalda en la Plaza de Mayo, que sean ellos los candidatos porque acá no tienen que jugar los suplentes. O sea, son dos maneras de resolver el mismo problema. Sí, claro. Bueno, hay que La discutirlo. otra la había dicho Cristina y no se cumplió. Sentémonos a dialogar incluso con el que piensa distinto. Esa parece que no funciona. Pero hay síntomas también, es cierto. Pero una cosa es el que piensa distinto, otra cosa es el que me odia. Son cosas distintas. El sindicalismo ayer, hoy, lanzó el partido sindical. Es decir, Van a una jugar, cosa sí, El así. 17 de octubre lanzan un movimiento dentro de la CGT, lo explicábamos ayer, que vendría a ser la sucesión de lo que fue las 62 organizaciones 62, peronistas, que eran dentro del movimiento peronista La pata política, los digamos. que estaban dedicados a la política sindical, digamos, que tenían representación parlamentaria, que es lo que no tienen ahora y que me Claro. parece lo que van tenían a uno de buscar. cada tres en un Absolutamente. momento. ¿Cómo? En las Sí, listas tenían claro, uno de uno cada de tres. cada sí. tres. Uno de cada tres era un Sí, sindicalista. vamos a un 17 de octubre con una CGT sin calle y con una demanda fuerte desde el punto de vista político y no social ni económico al gobierno y al frente de todos. O sea, decir, queremos espacios en las listas. No van a pedir paritarias No, no, totalmente. en ese acto. O sea, un 17 de octubre a puertas cerradas plantea la CGT. Vamos a seguir con el tema, pero...